Se mueve el presidente hacia la testera y vamos a estar de inmediato entonces escuchando las palabras del presidente y el anuncio de este plan económico. Señoras y señores ministros, señoras y señores alcaldes y alcaldesas, el coronavirus se ha transformado en la amenaza más grave que ha debido enfrentar el mundo y Chile durante el último siglo. Y esta amenaza significa que en Chile vamos a tener que enfrentar grandes desafíos que nos van a exigir lo mejor de cada uno de nosotros. Estos desafíos son de distinta naturaleza. El primero y el más importante, proteger la salud y la vida de todos nuestros compatriotas. El segundo, resguardar la cadena de producción y distribución de bienes y servicios esenciales para la vida de nuestros compatriotas. El tercero, proteger los empleos, los ingresos de las personas más vulnerables o que se vean afectadas por esta pandemia y proteger a nuestras pymes para que puedan sobrevivir estos tiempos de crisis. Lo cuarto, dar un fuerte impulso a nuestra economía en un contexto no solamente de coronavirus, sino que de una economía internacional que da claras muestras de vulnerabilidad y que está pasando por un momento extraordinariamente complejo. Y quinto, entregar recursos a los municipios para que los municipios puedan atender y ayudar y acompañar a sus vecinos más vulnerables. Para fortalecer nuestra capacidad de enfrentar todos estos desafíos, a partir de hoy rige el estado de catástrofe, que otorga facultades especiales al gobierno y permite una colaboración más amplia y eficaz de parte de nuestras Fuerzas Armadas que ya están desplegadas en todo el territorio de nuestro país. Hace un tiempo atrás anunciamos un plan de reimpulso económico que está en plena marcha. Hoy anunciamos un nuevo plan de fortalecimiento de nuestra economía frente a la crisis del coronavirus. Este plan económico de emergencia va a fortalecer nuestra capacidad de enfrentar las necesidades sanitarias, económicas, sociales que la pandemia del coronavirus está significando y que probablemente va a agravarse hacia el futuro. Este plan involucra recursos por 11.750 millones de dólares, cerca del 4,7% de nuestro Producto Interno Bruto. Es un plan robusto frente a circunstancias muy complejas. Y estos recursos van a permitir financiar muchos gastos que necesitamos para proteger la salud y la vida de nuestros compatriotas, van a permitir obtener recursos para facilitar la creación de empleos, proteger los empleos existentes, complementar los ingresos de las personas más afectadas, apoyar a nuestras pymes y también recursos para que los municipios puedan cumplir la labor social que les corresponde. Pero también este plan tiene una intención de dar un impulso adicional a nuestra economía de forma de contrarrestar parcialmente los efectos negativos que el coronavirus y la difícil y compleja situación de la economía mundial están significando y que es posible que se agraven hacia adelante. Esta es una emergencia sin precedentes y requiere, en consecuencias, utilizar instrumentos no habituales. Por esta razón y para facilitar el cumplimiento de los objetivos que acabo de mencionar, he dispuesto a utilizar un mecanismo que está contemplado en nuestra Constitución y que es conocido como el 2% constitucional, que faculta al presidente de la República para decretar pagos no autorizados por ley cuando existan necesidades impostergables derivados de una calamidad pública como es la que vivimos hoy debido al coronavirus, por un límite hasta 2% del monto de los gastos aprobados en el presupuesto. Quiero compartir con nuestros compatriotas. Todos comprendemos, sentimos la angustia, la incertidumbre que están viviendo las familias chilenas por esta crisis y esta amenaza y esta pandemia del coronavirus. Por estas razones, como gobierno hemos adoptado todas las medidas necesarias y útiles en el momento adecuado para tratar de
compensar, atenuar las consecuencias de esta pandemia. Y por sobre todo, queremos seguir acompañándolos, estando cerca de ustedes, porque estamos muy conscientes que en estos tiempos tan difíciles es cuando más necesitamos unidad y no división. Necesitamos colaboración y no obstrucción. Necesitamos generosidad y no egoísmo. Y yo estoy seguro que la inmensa mayoría de los chilenos nos vamos a unir. Por eso quiero pedir a todos mis compatriotas que sigan rigurosamente las instrucciones y recomendaciones de la autoridad sanitaria para cuidar sus propias vidas. Pero no solamente cuidar sus propias vidas y su propia salud. Les quiero pedir que también cuidemos la vida y la salud de los demás, partiendo por nuestras familias, nuestros vecinos y todas las personas que viven en torno a nuestras vidas. Y muy especialmente la salud y la vida de los grupos de alto riesgo, adultos mayores y enfermos crónicos, porque para ellos no es solamente la amenaza de una gripe, es la amenaza de perder sus vidas. Yo estoy seguro que juntos vamos a derrotar esta pandemia y que juntos vamos a cuidarnos mejor. A continuación, quiero pedirle al ministro de Hacienda que informe de los contenidos específicos de este plan de recuperación de nuestra economía frente a las graves emergencias que estamos viviendo. Muchas gracias. El presidente anuncia que hará uso de una facultad que es una facultad exclusiva del presidente, del presidente a cargo del Ejecutivo en cualquier instancia y que está prevista en la Constitución, en el artículo 32, número 20 de la Constitución. El ministro Briones entrega ahora el detalle de las medidas. Como señalaba Su Excelencia el Presidente de la República, hoy enfrentamos retos enormes. Todos estamos preocupados de nuestra salud y de la de nuestros seres queridos, pero además enfrentamos una nueva preocupación. Nos preocupamos por nuestra economía, por nuestros ingresos, por nuestros empleos, por nuestros emprendimientos. La expansión del COVID en Chile está afectando y afectará cada vez con más fuerza la cotidianidad de nuestras vidas, en nuestro trabajo y en el normal funcionamiento de las empresas y del aparato productivo. Esto generará costos económicos importantes. Hay que hablar con claridad y realismo y ser muy francos. Se vienen momentos difíciles en esta materia. Esto nos afectará a todos, y subrayo el todos, trabajadores, empresas, ciudadanos y, por cierto, también a nosotros como gobierno, que nos exige a redoblar nuestro esfuerzo y dar lo mejor de nuestra parte para enfrentar esta crisis. Pero una mirada de optimismo. Nos vamos a recuperar. Esta crisis es potente, es fuerte, pero es transitoria. La emergencia pasará y la gente volverá a trabajar. Las empresas volverán a producir, las ventas se recuperarán y los ingresos fiscales también mejorarán. Su Excelencia recordaba que la primera prioridad de nuestro gobierno, sobra decirlo, es atender la emergencia sanitaria. Pero también tenemos una urgencia en el plano económico por las razones que he mencionado. Y en esta materia, en el ámbito económico, nuestro objetivo es evitar que un shock temporal como el COVID tenga efectos adversos que sean de carácter permanente en el tiempo sobre el empleo, sobre las empresas, particularmente las pymes, y sobre los ingresos de las familias chilenas. Para estos efectos hemos diseñado un plan de emergencia económica que, como decía Su Excelencia, implica un esfuerzo inédito en nuestra historia. Implica movilizar casi 12.000 millones de dólares, equivalente a 4,7% del Producto Interno Bruto anual, concentrados además en las próximas semanas y meses. Se trata de cifras inéditas, bien lo decía, pero los momentos excepcionales como este requieren de medidas excepcionales y es lo que estamos haciendo. Quiero rescatar además que hoy Chile puede hacer frente a estas demandas, a estas medidas excepcionales, porque en el pasado ha tenido un comportamiento fiscal responsable que le ha permitido construir bolsones de ahorro, tener ahorros disponibles, así como bajos niveles de endeudamiento. Y como cualquier familia que nos escucha, ella sabe que cuando enfrenta una emergencia, disponer de ahorros y disponer de la capacidad de acceder al crédito resulta fundamental para hacer frente a esa emergencia familiar y atenuar los impactos en sus seres queridos. A nivel del país sucede lo mismo. El plan contempla 3 tipos de medidas que voy a detallar a continuación. Un primer ámbito de medidas es, por supuesto, la protección de los empleos, que debe ser nuestra preocupación principal. Una de nuestras preocupaciones principales, como también lo es
va de la mano la inyección de liquidez para las empresas para que puedan pasar este momento amargo, este shock profundo pero transitorio, y con un especial énfasis en las pymes, que son las que tienen menos capacidad de resistencia, menos espalda, menos recursos para poder sortear este momento. Y por último, hay un foco muy importante de complementar, de ir en ayuda, en apoyo a los ingresos de los chilenos y las chilenas más vulnerables. Entro al detalle de estas medidas y parto por las medidas de protección del empleo y de los ingresos laborales. En primer lugar, tenemos una ley de protección a los ingresos laborales que vamos a presentar al Congreso, que consiste en que cuando el trabajador o la trabajadora, en el marco de esta emergencia y por mandato de la autoridad sanitaria, debe permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia, teletrabajo, se le permitirá la suspensión temporal de sus funciones en las empresas, así como el pago de sus remuneraciones por parte del empleador. Pero lo importante a subrayar acá es que esta suspensión temporal implica que se mantiene el vínculo contractual entre el trabajador y el empleador, el que queda obligado al pago regular de las cotizaciones previsionales y de salud, y el trabajador en este periodo va a recibir ingresos que van a salir del fondo de cesantía que nuestro país dispone, según las mismas reglas de asignación de ingresos, pero con criterios de elegibilidad más bajos, de forma tal de ampliar el espectro de trabajadores que se van a ver beneficiados. Para garantizar la sostenibilidad del Fondo Cesantía, particularmente del Fondo Solidario, ustedes comprenderán que en un nivel masivo esto puede drenar rápidamente los recursos de este fondo, y es por eso que el Estado va a concurrir con recursos por hasta 2.000 millones de dólares de forma tal de asegurar la sostenibilidad del tiempo de este fondo de cesantía, de forma tal de poder cumplir con sus obligaciones. En segundo término, siempre en materia de protección del empleo, que insisto resulta fundamental, tenemos en el Congreso un proyecto de ley de protección del empleo que le pondremos discusión inmediata y que permite la reducción de la jornada laboral, compensando la disminución de remuneración que el trabajador pueda sufrir en hasta un 25% del salario adicional, que viene también del Fondo de Salud, de Seguro de Cesantía, del Fondo Solidario, del Fondo de Seguro de Cesantía. Estas dos medidas, y aquí me detengo un segundo para explicar qué significan, más allá de la norma, estas dos medidas aplicadas en forma conjunta buscan evitar, en primer lugar, que se destruyan empleos, al tiempo que se mantiene el vínculo y los derechos laborales del trabajador y se le asegura una fuente de ingresos extraordinaria mientras dure la situación de emergencia. Por ejemplo, un café o un comercio pequeño cuyos empleados por razones de enfermedad o prevención sanitaria no puedan acudir a su puesto de trabajo o cuyas ventas se reduzcan a un mínimo, en lugar de tener que cerrar sus operaciones y despedir a todos o parte de sus trabajadores, podrán llegar a un acuerdo con estos para mantener el vínculo laboral, para mantener el contrato de trabajo, continuando pagando sus cotizaciones previsionales y de salud, pero aliviando temporalmente el costo de la planilla de remuneraciones para que esa empresa, ese café, ese comercio logre atravesar esta situación de emergencia sin tener que quebrar. A su vez, en este ejemplo, el trabajador podrá acceder al seguro de cesantía con requisitos más flexibles que los habituales, lo que le permitirá contar con una fuente de ingresos para solventar este periodo excepcional. Es cierto que ese ingreso será menor que el que tenía en una situación de normalidad, pero justamente hoy enfrentamos una situación extrema en que lo que más queremos es evitar que se pierda el trabajo y la fuente completa de ingresos. Es importante entender este punto. Al final de este periodo de emergencia, la empresa, el café, el comercio y el trabajador podrán retomar su relación laboral normal, manteniendo intactas las remuneraciones y todos sus derechos laborales. Así evitaremos que esta emergencia transitoria se transforme en una crisis más duradera. Un segundo set de medidas que contempla este plan económico de emergencia tiene que ver con una serie de herramientas que permiten entregar liquidez al sistema productivo, particularmente a la pyme, que como ya mencionaba es la que más lo va a necesitar. Dentro de los instrumentos, el primero de ellos son las medidas tributarias, y permítanme que acá entre a la abstracción o a cosas un poquito más aburridas, pero que son importantes para que se entienda cuáles son
estas herramientas que estamos proponiendo. En primer lugar, la suspensión por 3 meses de los pagos provisionales mensuales del impuesto a la renta de las empresas de nuestro país. Esta medida permitirá inyectar liquidez a 700.000 empresas por hasta 2.400 millones de dólares en los próximos 3 meses. Una segunda medida tributaria es la postergación del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a 350.000 UFs, posibilitando su pago en 6 o 12 cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño. Esto nuevamente es una fuente importante de liquidez para estas empresas por hasta 1.500 millones de dólares, beneficiando a 240.000 empresas durante el segundo trimestre. Una tercera medida tributaria es la anticipación de la devolución del impuesto a la renta que le corresponda a las pymes. Las empresas pymes, con esta medida, recibirán su devolución en el mes de abril, en lugar de mayo, se anticipa en un mes. Esto permitirá entregar mayor liquidez a más de 500.000 pymes que tienen ventas hasta 75.000 UF por un monto total de 770 millones de dólares. Cuarta medida tributaria, postergación hasta julio del 2020 del pago del impuesto a la renta de las pymes, de acuerdo a lo que declaren en la operación renta de abril próximo. Esto les significará la liberación de recursos en caja por 600 millones de dólares a 140.000 pymes. Otra medida tributaria adicional, la postergación del pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a las 350.000 UFs y para personas con propiedades con avalúo fiscal inferior a los 133 millones. La contribución postergada será pagada en 3 cuotas, junto con las siguientes 3 cuotas del año, con una tasa de interés real cero. Esto implica movilizar recursos por 670 millones de dólares y beneficiar a más de 1 millón de personas y 450.000 empresas. Quiero aclarar además que el fisco compensará los menores ingresos municipales transitorios que esta medida pueda generar. Sexta medida tributaria, la reducción transitoria del impuesto de timbre y estampillas a una tasa de 0% para todas las operaciones de crédito por los próximos 6 meses, de forma tal de reducir el costo de financiamiento de las operaciones de crédito de las familias y de las empresas. Esta medida tendrá un costo fiscal de 420 millones de dólares. También hay medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República, focalizadas en las pymes, en personas de menores ingresos, permitiéndoles la flexibilidad para celebrar convenios de pago con la Tesorería General de la República por concepto de deudas tributarias, todo esto sin intereses ni multas. Quisiéramos aclarar además, y esto es importante para las empresas, que todos los gastos de las empresas, cualquiera sea su tamaño, asociados a enfrentar la contingencia sanitaria, serán aceptados como gasto tributario. Por último, se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar las declaraciones juradas asociadas a la próxima operación renta. Termino entonces con las medidas tributarias y paso a señalar otras medidas de liquidez para la pyme. Como Estado tenemos un compromiso de poder asegurar el pago oportuno de las facturas de todos nuestros proveedores. Y es por eso que a partir de abril estaremos en condiciones de pagar al contado todas las facturas que están pendientes de pago en el Estado. Esto involucra recursos por 1.000 millones de dólares aproximadamente y estamos en condiciones de asegurar que las nuevas facturas que se generen en los meses subsecuentes también van a tener un pronto pago en menos de 30 días en un flujo estimado de 500 millones de dólares mensuales de facturas pagadas. Quiero señalar además que adicionalmente en los próximos 30 días tendremos operativo en Chile Compras un nuevo portal llamado Compra Ágil focalizado en las pymes para todas las compras del Estado menores a 1,5 millones de pesos, 1,5 millones de pesos y que representan el 80% del total de todas las transacciones en número que realiza el Estado y que tienen un valor anual del orden de 800 millones de dólares. Adicionalmente, vamos a proceder a una nueva capitalización del Banco Estado por un monto de 500 millones de dólares, condicionando la entrega de estos recursos a que se destinen principalmente a otorgar financiamiento a personas y a las pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del banco en hasta 4.400 millones de dólares. Quiero recordar además que las medidas adoptadas en diciembre, producto
de los eventos de octubre y que nos permitieron ampliar los instrumentos de garantía de Corfo, Fogaín y Banco Estado, Fogape, se encuentran plenamente operativos, los vamos a potenciar y disponen de líneas de crédito por hasta 3.600 millones de dólares disponibles para ir en apoyo del crédito a la pyme en este caso. Termino señalando las medidas de apoyo a los ingresos familiares que son muy relevantes en este periodo difícil. En primer lugar, daremos un bono de apoyo a los ingresos familiares que beneficiará a más de 2 millones de personas beneficiarias del subsidio único familiar. Esta medida tiene un costo de 130 millones de dólares y adicionalmente, en conjunto con los alcaldes, hemos discutido una medida que, como decía Su Excelencia el Presidente de la República, implica generar un fondo solidario, un fondo especial por 100 millones de dólares destinado a atender emergencias sociales derivadas de la caída en venta de los microcomercios, de los feriantes, de los vendedores ambulantes y feriantes en los municipios. Para terminar, quisiera enfatizar que estamos como Gobierno conscientes y empatizamos con la preocupación y la incertidumbre que la llegada del COVID ha despertado entre todos nosotros los chilenos, no solo en materia de salud, sino que, como me he referido, ahora también en el plano económico. Quiero volver a repetir que esta situación tendrá costos importantes, aunque transitorios. La envergadura del plan de emergencia que hoy día presentamos busca hacer un enorme esfuerzo para minimizar esos costos y los riesgos inherentes. Quiero subrayar que resulta fundamental que podamos enfrentar y compartir estos costos entre todos, empresarios, trabajadores, gobierno, los ciudadanos, porque esta crisis nos obliga a actuar unidos, exige generosidad y exige apoyo de todos nosotros para quienes más se verán afectados en esta coyuntura. Exige liderazgo y exige responsabilidad de quienes somos autoridades, dejando de lado la pelea chica y comprometidos con una sola causa, el bien común del país en esta situación extraordinaria. Y en este sentido yo quisiera señalar que esta mañana me he comunicado con los presidentes de los partidos políticos de Chile Vamos y también de la oposición para contarles estas medidas, detallar estas medidas, y quiero agradecerles por la comprensión y por el apoyo que ellos me han indicado van a dar a este plan, entendiendo que este es un momento de unidad. Quiero agradecer también a los alcaldes con quienes hemos tenido una conversación y nos han llegado muy buenas ideas porque también su rol será fundamental. Atravesaremos por un periodo difícil, pero la emergencia pasará. Volveremos a trabajar, volveremos a producir y seremos capaces de volver a levantarnos de esta crisis como tantas veces lo hemos hecho en nuestro país, porque somos un gran país que saca lo mejor de sí cuando actúa con unidad, particularmente en los momentos difíciles y exigentes como este. Muchas gracias. Ministro, le pedimos que difíciles, dice el ministro Ignacio Briones, pero saldremos de esta crisis todos juntos, y detalla un plan económico muy ambicioso donde detalla medidas o describe medidas para proteger el empleo y los ingresos. Es decir, a pesar de que puedan una empresa no pagar durante un tiempo, el trabajador va a poder recibir ingresos provenientes del fondo de cesantía. Es probable que algunos de esos ingresos sean menores, dice el ministro de Hacienda, pero contempla que hay un incremento del aporte del Estado al Fondo Solidario de Cesantía para mantener los ingresos de los trabajadores que no puedan ejercer su labor como teletrabajo durante el tiempo de la crisis o que efectivamente puedan haber acordado con sus empleadores reducir la jornada, pero manteniendo el vínculo laboral, es decir, impidiendo el despido y tratando de mantener al máximo los ingresos que reciben mientras dure la crisis. En una segunda etapa entrega liquidez al sistema productivo, detallando una serie de medidas tributarias, suspendiendo por 3 meses el pago de PPM, el pago de los impuestos mensuales en general, el pago del IVA y el PPM para las pymes y para muchas empresas, incluyendo anticipar la devolución de impuestos a la renta para el mes de abril, una devolución que se hace normalmente en el mes de mayo para muchas empresas, y de esa manera también aumentar la liquidez. El pago de los impuestos para las empresas que pagan impuestos, diferirlo para julio de este año 2020, y además garantizar el pago al contado de todas las facturas pendientes en el Estado, es decir, todas las compras
compras que ha hecho el Estado en el último tiempo y que todavía no han sido pagadas, se van a pagar al contado en el mes de abril. Y además promete el ministro de Hacienda pronto pago a menos de 30 días para las facturas siguientes. Y además un sistema de compra ágil para las compras que el Estado haga por menos de 1,5 millones de pesos, que son el 80% del total de lo que compra el Estado. Ingresos Familiares anuncia un bono para 2 millones de personas. Es un bono parecido al bono marzo o al bono de septiembre. Son las familias que están afectas al subsidio único familiar y que van a recibir entonces un bono para el número de 2 millones de personas, equivalente a unos 130 millones de dólares. Y también se crea un fondo para que los municipios puedan ayudar directamente desde las alcaldías a los microcomercios, a los feriantes de las ferias ambulantes del país. Ha señalado el ministro Briones además que los partidos políticos, él ha conversado con los presidentes de los partidos políticos de oposición y gobierno y que apoyan y van a apoyar estas medidas, y también que los alcaldes han apoyado y aportado con nuevas ideas. Están los ministros firmando el decreto porque el presidente ha anunciado que va a usar el muy famoso 2% constitucional que está incluido en el número 20 del artículo 32 de la Constitución, que debe contar con en la firma de todos los ministros de Estado para decretar estas platas, para decretar el uso de estos dineros que no están contemplados en la ley de presupuesto.